Abrimos la mesa de todos de este lunes 1 de diciembre, a ver si logramos ordenar un poquitito este campo que se llena de ruido, que además entra en un silencio. Pasamos del contraste de lleno de ruido a entrar en un silencio. Yo tengo una opinión sobre ese silencio y sobre el absurdo del silencio de la veda de las encuestas, pero si alcanzamos a mencionar algo, tenemos varias interpretaciones. Algunos opinan que pueden ser apresuradas, otros hablan de que ya estamos frente a una segunda vuelta que es una carrera corrida. Hay lecturas interesadas, hay encuestas que se conocieron hasta el fin de semana, de las cuales sí podemos hablar. Lo que no podemos hacer es entregar resultados nuevos en lo que ya es el tramo final de la campaña. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cómo miramos lo que está pasando con los votos nulos y blancos, que tienen una significancia importante en las encuestas? ¿Qué es lo que hay que descartar? ¿Hasta dónde creemos que efectivamente estamos ante una carrera corrida y por qué eventualmente puede ser así? Repetimos una mesa de todos que ya ha funcionado en un par de oportunidades. Juan Pablo Lavín, gerente general, fundador de Panel Ciudadano UDD. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muchas gracias. Y Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta y director también de ejecutivo de Descifra. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos. Vamos a tratar de despejar algunas dudas y entender señales. Tenemos escenarios que son... el escenario de esta segunda vuelta es un escenario distinto de la última segunda vuelta que experimentamos hace 4 años atrás. Se habla mucho de que esta es una carrera corrida. ¿Hay carreras políticas, carreras electorales corridas? ¿O siempre hay dudas que pueden ser todavía razonables? Lo digo porque estamos en el escenario del voto obligatorio hoy día, que es distinto al de la elección pasada, y estamos con encuestas que parecen ser, hasta ayer o hasta el fin de semana, bastante claras en su resultado. Juan Pablo. Mira, en esta segunda vuelta está pasando algo distinto a las anteriores, que es que cuando la segunda vuelta ya se hace real, digamos, o sea, ya pasaron los candidatos que independientes y las encuestas decían que iban a pasar ellos o no, para la gente siempre ha sido difícil posicionarse en un escenario de segunda vuelta antes de que sea real. Entonces suele pasar que la medición justo después de la primera vuelta es distinta. Uh-huh. Eso nos pasó, por ejemplo, en 2021, de que de hecho era 33. El mismo día de la elección nosotros medimos y ya le había sacado estos 10-12 puntos con que Boric le ganó a Kast. En este caso no está pasando eso, ¿ya? Como para revertir, digamos, claro. Está pasando que los números son muy similares a lo que uno medía antes de que pasara la primera vuelta. O sea, ese 60-40 o 58-42 básicamente se viene diciendo ya hace 3 meses, ¿ya? Y yo defino esta parte de la segunda vuelta como la fase por afinidad, por poner algún nombre, ¿ya? Y todavía falta la fase por rechazo. Entonces, la fase por afinidad es la que podían medir, de hecho, antes de que terminara la primera vuelta, que es de la gente más politizada, y la fase por rechazo aún no parte, y debería partir ahora justo en la veda. ¿Qué va a ser esa fase de rechazo? Hay que ver si pesa más el rechazo, el anticastismo, por llamarlo de alguna manera, o el antijarismo, o el antijarismo que vendría siendo y más que anticomunismo, porque yo creo que eso es antigobierno. Y eso, yo tiendo a pensar que va a pesar más esa, y por lo tanto, la brecha que estamos viendo entre 18 o 20 puntos, yo creo que tendería a aumentar más que a acortarse. O sea, esa fase de rechazo que la llamo, la diferencia a favor de Kast, creo que debiera aumentar más que acortarse. Eso sería como algo más novedoso, digamos. Correcto. Podríamos tener números parecidos a lo que fue Bachelet-Matei. Camilo. Bueno, lo correcto es decir que nada está dicho hasta que está dicho, ¿cierto? Y es siempre peligroso hacer los símiles futbolísticos, pero yo creo que viene el caso. O sea, si tú tienes una final de cualquier torneo internacional, lo que sea, una final es una final y hay que jugarla. Pero obviamente, si en esa final se enfrentan dos equipos que tienen una diferencia sustantiva, uno tiende a decir, bueno, hay uno que al menos tiene más probabilidades de ganar, ¿cierto? O sea, si yo veo a Gremio o a River, digamos, con un equipo del montón de Chile que por arte del Viribirloque llegó a la final de la Copa Libertadores, tiendo a pensar de que el equipo brasileño y el equipo argentino tienen la primera opción de ganar. Máxime si además, por una extrañeza, viene con algún tipo de diferencia de gol a favor. Yo creo que todos esos elementos hoy día están arriba de la mesa. Es decir, hay una campaña que está en mejores condiciones objetivas
que además presenta un panorama subjetivo también un poquitito, esto es difícil de medir, pero en definitiva tiene que ver con la tesitura de la campaña. Hay alguien que está muy tranquilo, llevando su agenda, poniendo los temas, y otro que está atrás persiguiendo. Hay otros datos, como las encuestas, que también dan otro tanto, que podría ser la diferencia gol en este caso, a favor de un candidato. Entonces, claro, no es una carrera corrida, hay que llegar al día de la elección, todavía pueden pasar cosas, pero hay muchos indicios de que esto al menos es un resultado muy predecible, mucho más que el de primera vuelta, aunque habían dos candidatos que se sabía que estaban mucho mejor posicionados para pasar a la segunda vuelta, algo de incertidumbre había. Yo creo que en este tramo la incertidumbre es mucho menor. Tanto es así que yo creo que esta veda llega en un minuto en el cual todavía la campaña tiene cero rating. Para nosotros que somos unos junkies de esta cuestión, te creo. Pero para el resto, o sea, como que la elección fue. Y además no existe ninguna encuesta, al menos que yo haya visto, que he visto muchas, que acorte más la diferencia a, no sé, 10 puntos, algo por el estilo. O sea, es como el mínimo, ya son como 14, 15 puntos de diferencia. Entonces la expectativa de triunfo del oficialismo es prácticamente nula, digamos. Ahora, y a propósito de nula, ¿dónde están puestas las dudas hoy día? Yo diría que hay una duda importante. Bueno, lo que tú definiste como el rechazo, para saber cuánto es el rechazo que se empieza a acumular en estos últimos días, es una duda que vamos a resolver ese día. Sí, sí, efectivamente. Yo lo pregunté en una encuesta, fíjate, hace poco, con Descifra, ¿verdad? Y la gente en un 88% dijo que iba a votar para que ganara un candidato. Solo un 4% dijo que iba a votar en contra. Aunque en otra anterior, entre los indecisos, que eran como un 25% antes de la elección, había quienes decían que podían llegar ese día a elegir para que alguien no pasara a la segunda vuelta. Es decir, existe pero esa porción como del voto negativo, voto estratégico, tiende a ser muy menor en relación a... Claro, la pregunta es que tampoco te alcanza a mover la aguja, digamos. Ya hay una interpretación desgranando el choclo de los dos resultados. Sí. Ver cómo se compusieron finalmente. Y esa es una visión mucho más técnica, digamos, porque al final toda la gente se va a quedar con el 60-40, el 58-42, el resultado final, independiente de todos los nulos que hayan. Eso es lo que le quería preguntar también. ¿Qué nos va a decir la cantidad de nulos y blancos? Bueno, y la participación también, ¿verdad? Pero la cantidad de nulos y blancos, considerando, ya habíamos dejado de hablar de Parisi, pero yo quisiera ponerlo igual sobre la mesa. Conocimos en las últimas horas el resultado de esta participación online para que el mundo del partido de la gente decidiera por quién votaba. Y lo que ganó abrumadoramente ahí fue la convocatoria a votar, o sea, la opción de votar nulo o blanco, que es un poco el llamado que había hecho Pamela Giles y un poco lo que había sugerido también Franco Parisi. Y yo creo que la lectura que uno puede sacar de eso es que Franco Parisi se transforma en un tercero en disputa en la segunda vuelta. Porque lo que quiere lograr, me imagino, es que la interpretación de los nulos y los blancos sea estamos con Parisi, ¿o no? Sí. O estoy... No, eso quiere, sin duda. Que vaya a significar eso otra cosa. No, por supuesto, pero esa interpretación también es posible, ¿o no? Que eso es lo que él está buscando. O sea, yo creo que algo que es claro es que por primera vez vamos a poder hablar del nulo, digamos, en esta elección, como que efectivamente es un rechazo a los otros dos candidatos. Claro. Porque los nulos en elecciones dicotómicas son súper bajos. Entonces, esta puede ser una segunda vuelta con récord de nulo. No solamente en número absoluto, porque eso va a pasar sí o sí, porque está votando el doble, digamos, sino que también en porcentaje. Ese porcentaje, yo tendería a pensar, con los números que manejamos nosotros en Panel Ciudadano, que podría llegar en torno al 5, 7, 8. Ellos están hablando de un 20. Del mismo 20 de Parisi Del mismo 20. Claro. Y, por ejemplo, si lo llevo a los números, cuando nosotros hacemos el traspaso de votos desde primera a segunda vuelta, que es distinto, por ejemplo, al que hacen las otras encuestas, porque nosotros lo hacemos con la información de antes de la primera vuelta. No es que ahora le preguntamos a las personas, oye, ¿y tú por quién votaste el 16 de noviembre? Sino que tú usas la información de antes. Entonces es más fidedigno en ese sentido. Y ahí tú ves que desde Parisi traspasa cerca de un 50 a Kast, un 20 a Jara, y ese 30 restante sería el nulo. Entonces ese 30 por el 20 que sacó vendría siendo alrededor de un 6% que podría votar nulo. Y eso sería una noticia que le cargaría a Parisi, ¿no? Sí. Igual es cerca de 1 millón de votos. Sí, son muchos votos y van a especular con eso, pero si no nos hacemos trampa en el solitario, una persona que llega a votar nulo
tiene por lo menos 4 vertientes por las cuales puede llegar a ese voto. O sea, más allá de que tú hayas tratado de convertirlo en tu voto. Sí, por supuesto. Evo Morales lo hizo en su minuto. No necesariamente tiene que ver con eso. Es decir, alguien que vota nulo no ve en las 2 opciones que están ahí su candidato. Eso es lo primero que uno debiese interpretar. ¿Cuántos fueron los nulos en Boric Cast? ¿Se acuerdan o no? Si no, yo no me acuerdo. Pero debe haber sido tiene que ser normal. 3%, 2%. Sí, lo que suele ser en las elecciones dicotómicas, digamos. Sí, porque además es eso. Este es un plebiscito. Por algo tenemos segunda vuelta y por algo hasta ahora siempre hemos conseguido que las segundas vueltas sean muy nítidas. Incluso las que fueron más ajustadas, el caso de Lagos con Lavín, uno no sale pidiendo recuento de votos de las segundas vueltas. Claro. Y por eso digo que es como la vez que uno podría decir, hay un nulo por rechazo, porque siempre que vemos nulos muy altos es porque eran papeletas gigantescas, siempre son en elecciones parlamentarias, no en elecciones dicotómicas. De hecho, en la parlamentaria ahora, entre la primera vuelta y la parlamentaria tuvo casi el doble de nulos que... Sí. Nulos y blancos, digamos, que la presidencial. La papeleta. Sí. La papeleta. Es que era una sábana menos comprensible. Nulos... En la segunda vuelta, Cast-Boric fue 0,82, blanco 0,29. Ya. O sea, nada. Menos de 1%. Nada, o sea, no llegamos ni al 2 aquí. Voto voluntario en todo caso. Sí, voto voluntario. Y por lo tanto, supuesto. la gente que fue a votar que quería decir algo. Que fue es más más gente difícil, a votar también en la segunda que en la primera. Es más difícil que alguien que no está obligado y va ese día porque quiere decir algo, tome además la decisión de anular. Es como Eris Contreras, pero... Sí. Por ejemplo, de hecho, en esa digregación que hacemos nosotros, votante habitual, votante obligado, en el votante habitual... en torno al 5 mezclado con el no sabe, o sea, hay gente todavía que no está decidida, va a ser menor eso, pero en el obligado supera el 20, está en torno al 25%. Entonces, como dice Camilo, es muy importante considerar que esos son nulos con voto voluntario, donde tú vas voluntariamente a votar nulo, o sea, tienes que ser demasiado, y en este caso va a ir a votar porque estás obligado, va a subir el nulo independiente de que sea porque está muy polarizado el ambiente. Y hasta por error. Hasta por error. Ahora, debiéramos esperar que en esta última parte, en el último trayecto de la campaña, los 2 candidatos, José Antonio Kast y Janet Jara, desplieguen algún tipo de estrategia muy distinta de lo que hemos conocido en el último tiempo, a propósito de que tenemos el voto obligatorio, a propósito de que quieren ganarse el voto de Parisi, por ejemplo, y a propósito de cómo se perfiló ese votante Parisi, Camilo Ferrer. Ojalá que no, porque yo creo que no hay tiempo para hacer un cambio, un vuelco muy brutal. De hecho, es probable, no digo que sea así, que la primera parte de la campaña de segunda vuelta de Janet Jara recién comienza a rendir frutos en esta segunda parte. Por lo que estábamos conversando recién, es decir, ahora hay alguien que podría, por rabia, empezar a pensar en su voto contrario. Y una campaña más confrontacional, que diga que no, por ningún motivo Kast, puede ser que empiece a tener sentido ahí. Que es un poquitito como se perfiló el primer capítulo de La Franja. Efectivamente. Una Janet Jara mucho más agresiva respecto de lo que significaba para Chile. Como decían en la mañana en Pauta de Análisis, conversando con sus invitados, un poquitito más parecida a la campaña del sí, en términos de esa... Pero en esa línea que tú defines, exactamente en esa línea. Es que yo creo que... No quiero que se tome como que estoy de nuevo diciendo que esto está jugado, pero yo creo que la estrategia del comando de Jara ha sido una estrategia antes política que electoral. De hecho, ella metió a todo el mundo dentro de su comando entre la primera y la segunda vuelta. Está tratando de no cometer los errores que cometieron, por ejemplo, con Guillé, que se quedó más solo que Rambo, digamos, antes de la segunda vuelta. Sí. Entonces, creo que ella después de la primera vuelta se vio un poquitito sola. Sí, y creo que por ahí han estado las correcciones. Y de ahí en adelante la campaña confrontacional a ella le permite, con la suma además de esta perspectiva de que tiene menos probabilidades de ganar, de que haya un voto que efectivamente diga, mira, yo voy a votar contra la opción de... Por Jara, porque uno no va a salir electa y además es una forma de manifestarme contra José Antonio Kast. Ahí podría haber una franjita de votos que podría mejorar la cosa. Y que no quieren que gane por paliza, digamos. Claro, además. Claro. Sí. Para que no se lleve la pelota para la casa al tiro, dicen claro. algunos. Nosotros vamos a estar así con esa gente. Sí. No se ve esto en radio, pero cruzando los dedos. No, pero se ve esto con streaming. Nosotros hicimos una suerte de piloto, o sea, no es que haya estado pensado así, pero en el fondo si uno lo piensa en retrospectiva, al medir el mismo 16 de noviembre. El 16 de noviembre estás
obviamente en pleno ambiente electoral, o sea, conteo de votos en la tele, todo el mundo hablando del tema, y ahí el nulo te baja mucho, si tú lo mides ahí. De hecho, después en las mediciones posteriores a esas mismas personas vuelven un poco a la normalidad y crece el nulo. Entonces, en el fondo, ese ejercicio que hicimos ahí es muy probable que se empiece a repetir muy similar cuando uno se acerque a la elección. Entonces, eso es lo que me lleva a decir a mí que en el fondo, cuando el nulo empieza a bajar, tiende bastante más hacia Kast que hacia Jara. Entonces, la brecha que nos da hoy, que de 20 puntos, yo creería que va a tender a aumentar, porque estas personas que hoy anulan, o dicen que anularían, cuando se empieza a estrechar la votación y empieza a meterle más cabeza a lo que tiene que hacer, pesa más el antioficialismo que el anticastismo. A pesar de que este es un gobierno que tiene un 30% de aprobación bastante parejito, digamos, ¿verdad? Sí. El punto es que con ese 30 no alcanza para nada. Claro. Pero es una banda 25-30. Sí, es una y no banda, es poco, claro, pero esos no es- 5 no puntos no es poco si es que uno los lleva a una elección, de acuerdo, digamos. de acuerdo. O sea, puede generar un cambio importante. Y lo otro es que yo creo que la campaña de José Antonio Kast ha sido eficiente en ir ablandando al personaje. Es decir, bajándole en el margen, pero bajándole la resistencia. Piensa tú que ahora, para lo que valga, digamos, amarillo, demócrata, o sea, va sumando rostro, van sumando voceros que van diciendo, bueno, no da lo mismo, no es tan grave. O sea, es más difícil la campaña respecto de la ultraderecha ultramontana, ¿cómo le llamaba Vargas Llosa? La derecha cavernaria. La cavernaria. La derecha cavernaria en este contexto. Y además ellos han sido muy disciplinados. O sea, si tú miráis, no sé, a Esquella, o sea, no es que el aborto... No nos vamos a meter en el aborto. Sí, pero es que ustedes también dicen... Están evitando conflictos por todos lados. O sea, cero. hablan poco, Cero. van poco los programas, los debates los mínimos, etcétera. Sí, Que está perfecto para lo que tienen que hacer, digamos. para el que adelante. Claro. Pero linkeando de nuevo al origen de esa conversación sobre lo que hizo el PDG, tiendo a pensar que al igual como pasó el 2021, que también fue el fenómeno parísico, que salió tercero, que hablamos mucho del tema y después empieza como... No quiero ser despectivo, pero es como el chacreo del PDG. Cuando en el fondo los mismos representantes del PDG empiezan a mostrar sus diferencias. Pamela Giles y Javier Olivares Claro. en extremos, ¿cachai? Ajá. Cada uno en un lado de sin filtro. Claro. Claro, efectivamente. Empieza esta consulta que no quieren decir cuánta gente votó. Como que empieza toda esta parte de que uno dice, bueno, el PDG en Empieza verdad a que... chacrearse, si no es empieza a mala, está chacrearse. bien, también está bueno el concepto. Empieza a chacrearse. Pasó también en el 2021 eso mismo. Bueno, y terminaron de 6 en uno solo. Efectivamente. En definitiva, y no son pocos los que apuestan a que eventualmente al partido de la gente le vaya a pasar lo mismo. Y al final, por ejemplo, que el nulo sea bajo o más bajo de lo que ellos están de la expectativa, también va a ser como la guinda de la torta del chacreo, digamos. Pero la inflación de expectativas nunca es buena. O sea, uno podría decir que después de la primera vuelta hay algunas cosas que han quedado demasiado supravaloradas. Probablemente hay ahí un elemento de algo que ha sido valorado en exceso y que se puede terminar desinflando un poquito. Claro, que lo que pasa es que yo creo que es un problema de tiempo. Son importantes en el contexto de la elección de primera vuelta. Si hablamos de la elección de primera vuelta, Parisi es un fenómeno importante, tanto por que estaba submedido antes, tanto por lo que generó, por cuánto sacó y por las expectativas respecto de cómo puede configurar una especie de alianza política para hacerlo. Pero mirado en el plazo más largo, bueno, al revés, el peso de la prueba cambia. Es el PDG el que tiene que demostrar que es capaz de ser una tercera fuerza y comenzar a construir una narrativa y un camino que te permita hablar de ellos en el otro contexto, no meramente electoral, sino que en el político. Ahora con la guitarra, tocando la guitarra directamente. ¿Y hay algún elemento que ustedes creen que ha sido subvalorado durante en el análisis político y que pudiese ser decisivo ese día? Me tomo, por ejemplo, de lo que ponías tú como tema, Juan Pablo, que es la oposición al gobierno. Como que se escuchó un poquito menos en el último tiempo eso, y eso puede efectivamente ser algo determinante. Mira, ¿O hay algo más? Nosotros en la encuesta, en los números que tenemos, en el votante habitual hay un empate técnico básicamente entre Jara y Kast. Y en el votante obligado le saca 40 puntos. ¿Ya? Casa Jara. Y el votante obligado es netamente
rechazo al gobierno. ¿Ya? No tiene que ver con color político, no tiene que ver con el PC, algo, digamos, porque el PC es el PC, pero lo que más importa en ese tipo de votante es que quiere un cambio, que no está satisfecho con cómo se están haciendo las cosas. Tampoco estaba satisfecho antes, o sea, claro, sí. no está satisfecho Venimos como por varias defecto, elecciones digamos. que por defecto la gente vota contra. Claro, ellos son los que votan más contra y él, por ser el candidato del cambio, digamos, hoy en día, tiene 40 puntos de ventaja, que no veo por dónde ella pudiera acortarlo. Entonces, si bien quizás no se habla tanto de eso, por lo menos en esta porción de votantes es lo que prima en la votación. Y aunque ella diga que el gobierno llegó tarde a la frontera norte y que no actuó no sé qué y se muestra un poquitito crítica, eso obviamente no alcanza y puede incluso ser poco creíble, Camilo. No pareciera alcanzar como para dejarla a ella como una candidata de oposición, por lo pronto. Claro. Y por lo tanto para ser parte del cambio. Es un cambio muy en el margen. Podría ser un cambio de énfasis, un cambio de partido, digamos, pero son siempre cambios muy chiquititos desde la perspectiva del cajón grande de la gente. Ahora, hay algo, y esto puede ser muy wishful thinking, pero hay algo en la gestión política de esta última parte de la elección que es relativamente esperanzador. Voy a hacer doble clic en eso, es decir, por una parte, José Antonio Kast es un candidato contra el gobierno, que es un candidato de reemplazo, ¿cierto? Él viene a reemplazar a este mal gobierno y ese es su discurso. Pero entre medio, tú tienes a Pardoe que no alcanzó, que lo salvó el Senado, digamos, lo salvó el Senado con votos opositores. Tienes como una especie de normalización que hace presagiar que tal vez desde un inicio la confrontación de la que veníamos acostumbrados hasta hace poco, tal vez vuelva a morigerarse. Hay algo en la lectura, tanto del esfuerzo que tiene que hacer José Antonio Kast por moderar su propio discurso y por captar otro electorado, y en esta como bajada de volumen que ha hecho el propio gobierno para no ser el interlocutor directo de José Antonio Kast en esto, que permite una cierta como normalización. Y de que Chile Vamos también se está mostrando en un rol que puede ser muy de bisagra o poniéndole precio a su apoyo. Digamos, porque la gran incógnita política que hay es, con este Congreso, si es que la oposición tomara desde el primer minuto una tesis confrontacional así frontal y el gobierno lo propio, es decir, entrar a decir que está todo mal, entrar a destapar casos, en fin, vamos a entrar en una dinámica de polarización que tiene todos los efectos que nosotros conocemos. ¿Qué crees tú que hay ahí, Juan Pablo Lavín? Mira, yo creo que sobre todo considerando temas que no se hablan tanto y que fueron totalmente opacados por Parisi, y hablando también por la fuerza que tiene en el Congreso, está el Nacional Libertario. El Partido Nacional Libertario sacó 8 diputados, una senadora, que además es hermana de Johannes Kaiser. Y que ya ha dicho algunas cosas. Sí. Efectivamente. Y eso si tú lo mezclas con la inflación de expectativas de José Antonio Kast, que uno lo puede ver de diferentes maneras, pero en el fondo alguien que bajo casi todas las lecturas tiene la carrera corrida, independiente, que no hay que decirlo de esa manera porque sorpresas siempre hay. No sé, arma una cuenta regresiva, por ejemplo, de les quedan 101 días a los inmigrantes y cosas de ese estilo, que sabemos que es muy difícil, por no decir imposible, que pase, digamos, por tema operativo. Y ahí va a tener en tu conglomerado, digamos, gente más dura en ese aspecto. Que te la puede cobrar liderados rápido. por Johannes Kaiser, que te la pueden cobrar muy rápido. Entonces, Johannes Kaiser, que ha pasado más piola porque no estuvo en los ratings que decían las encuestas, creo que rápidamente, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, va a tomar un liderazgo desde afuera, siendo como la oposición de derecha. En el fondo creo que ese flanco de que te dicen te corren por derecha se va a abrir muy pronto al subir tanto las expectativas. Creo que José Antonio Kast está cometiendo un error en eso, porque la carrera es muy difícil que lo pillen, digamos, y ¿para qué extremarla tanto si te van a cobrar la cuenta muy rapidito? No va a tener una luna de miel de 100 días, la va a tener cortita. Claro. Muy cortita justamente por ese aspecto, porque además, claro, está el tema de los migrantes, pero todos estos planes de emergencia lo que pretenden es visibilizar resultados muy rápido y sabemos que en muchos casos eso va a ser difícil. Además tenéis 2 ex candidatos con un grupo de parlamentarios que aspiran a ser tercera fuerza. Claro.
Entonces, los dos tienen todos los incentivos para tratar de alinear a su gente y convertirse en la última casa que se vende del condominio. ¿Ya? Va a ser un edificio. Ujú. Y por lo tanto negociar mucho más alto el precio de esos votos y eventualmente marcar la diferencia, hacer que se caigan ciertas cuestiones. Entonces, es cierto, o sea, aquí esta cuestión puede ser que tú ordenas a una gran cantidad de la gente del PDG y que tengan la trampa a las sábanas cortas porque los nacional libertarios optan en ese minuto por hacerle la diferencia al gobierno. Déjeme preguntarle a los dos, y ya como para empezar a cerrar la conversación de hoy día, se hizo un muy mal balance del resultado que sacó Janet Jara en primera vuelta porque ella corrió prácticamente sola, ¿cierto? Para ella fue casi como si hubiera sido su primera y su segunda vuelta en términos de la competencia que tenía. Sobre todo a vista del resultado, que los candidatos un poco más inclinados hacia la centroizquierda sacaron muy pocos votos. O sea, el daño no le hicieron mayormente. Claro. 26%, la votación histórica más baja de la izquierda y centroizquierda en Chile desde el 50 y tanto. ¿Con qué porcentaje salva los muebles el oficialismo hoy día pensando en lo que le va a tocar, el rol que le va a tocar jugar después? Juan Pablo. Bueno, lo que pasa es que... Porque lo histórico de ese sector ha estado siempre en torno al 40 y algo, ¿verdad? Sí. Por lo bajo. Yo creo que primero hay que ver bien el nuevo contexto, porque hay un cierto cambio de paradigma, digamos. Esas fuerzas de las que estamos hablando solían ser y están totalmente ancladas a un voto voluntario. Sí. ¿Ya? Cuando empieza el voto obligatorio, eso se empieza a desdibujar y hubieron diferentes tesis, ¿no? Que esta gente que está votando ahora por primera vez son más de centro, después no, son más de derecha, son más contra, etcétera. Todas esas teorías que todavía no está zanjado, en verdad, como piensan estos 6 millones de votantes, hicieron que las fuerzas más ideológicas cambiaran. Y la ideología de izquierda es más potente que la de derecha en cuanto a ideología, en cuanto a relato y todo eso. Entonces, creo que ya el contexto castiga. Ya, independiente de si fue una buena o mala elección, yo creo que ya está castigado como por contexto. Por bajarlo eso, a nosotros la aprobación de Gabriel Boric siempre ha estado entre el 25 y el 30, más que entre el 30 y el 35. Sí, efectivamente. Entonces, en el fondo, no es que fue una muy mala campaña de Jara porque ni siquiera estuvo en los niveles de Boric. Nosotros creemos que sí estuvo, solo que Boric siempre ha estado más bajo, digamos. Entonces, creo que hay una sobrelectura una sobredimensión de lo que significa la izquierda hoy en día en un contexto con voto obligatorio. Después de eso, el símbolo de un 60-40 es muy potente. En el fondo, obviamente, un 55-45 sería así lo máximo que podría... Hay algunas encuestas que lo dicen, y sería un escenario bastante bueno para Jara desde el punto de vista de salvar los muebles. Pero en el fondo, cuando tú ya pasaste al 60-40, ya entraste en el 6-4, yo creo que en el fondo es un golpe demasiado fuerte desde lo simbólico. Independiente de que eso no significa que es una adherencia a José Antonio Kast, es un rechazo al menos de 60% al candidato de gobierno. Bueno, yo creo que soy poco amigo de especular hacia atrás para buscar patrones de la votación del mínimo que sería una debacle o no una debacle. Obviamente que el 60-40 o si es menos del 40, por darte un ejemplo, probablemente vamos a tener, igual que ahora que estábamos hablando de Parisi, la lectura post-electoral muy dura. Claro. Pero aquí sí tiene importancia esto que hablábamos antes, que es que el comando de Jara, ella haya estado disponible a hacer la pega política. Y es que, sea lo que sea que saque Janet Jara, están todos adentro. Y las instancias políticas mayoritarias, no nos olvidemos que son las menos. Es decir, luego parte el periodo normal. Y el periodo normal es proporcional. Es proporcional desde donde están fijándose los parlamentarios, porque su elección es proporcional. Los momentos, las instancias en las cuales tú fuerzas a la ciudadanía a blanco o negro, y por lo tanto a que alguien tenga un 50+1 son muy poquitas y quedan muy lejos en el tiempo. Entonces la política va a transcurrir en función de la fuerza parlamentaria, y esa fuerza parlamentaria fueron todos a la misma elección, todas sus figuras, incluso las más antiguas, las desempolvaron y las pusieron en primera fila, están metidas en este baile, y por lo tanto siempre van a haber noche los cuchillos largos, siempre alguien va a decir, no, es que a mí no me escucharon, es que yo dije, siempre dije, así, se van a mandar un longueirazo, pero
Pero en la práctica yo creo que lo que va a importar es cómo hace política ese tercio electoral que tiene casi, no sé, un 25%, vamos a decir, del Congreso más o menos ordenado y una posibilidad de armar una política de alianza un poquitito más allá de eso. Ahí, en la gestión política se va a dar cuenta de esto. No nos olvidemos que Kast va a ganar, aunque gane abrumadoramente, igual que todos los últimos presidentes con votos prestados. Ujú. Harto voto prestado. Y la vez que Bachelet arrasó a Matei, que es lo más cercano que tenemos de un resultado en esas proporciones, Ujú. su gobierno tampoco fue coser y cantar. No, pues, claramente no. Con esa mayoría. Sí. ¿Mm? Y además, o sea, siempre hay como una sobrelectura de este tipo de cosas. Imagínense si es además 62-38. Solo por el número va a volver esto de, claro, lo mismo del plebiscito y las fuerzas desde... Por Era supuesto. sí, claro. Por supuesto. El nuevo clivaje. El nuevo clivaje. Y se va a reinstalar como el Nos nuevo podemos clivaje. juntar ese día a no hablar del nuevo clivaje. Solo para llevar la contra. Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD, y Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerte y director ejecutivo de Descifra. Nuevamente, muchas gracias, pues. Como siempre, un placer y una entretención. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores. El saco de hormigón de Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con agua se hace parte de la mezcla. Grupo TX Eco-Friendly. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Cerramos Pauta Propia de hoy lunes. Nos encontramos mañana. Chao, chao.